Buen día, mi nombre es López Pineda Brenda Juliana, curso la materia de análisis basado en los datos con el docente Rafael Ruiz Ortega en el grupo 174. El tema que abordaremos el día de hoy es la meta 1.2, que consiste en reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Es importante, primeramente, saber que de acuerdo al material proporcionado existen 6 tipos de datos, los cuales son datos estructurados, datos no estructurados, lenguaje natural, generado por máquina, basado en gráficos y audio, video e imagen. Los datos estructurados son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de base de datos o archivo de Excel. También puede encontrar datos estructurados que podrían dificultar su almacenamiento en una base de datos relacionada tradicional. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Por otra parte, tenemos el tipo de lenguaje natural. El lenguaje natural es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere del conocimiento técnico. Especificaciones como lo son de ciencias de datos, lingüística. Los miles de idiomas y dialectos diferentes que hay por ahí complican aún más esto. Un correo electrónico escrito por un humano es un claro ejemplo del lenguaje natural. También tenemos lo que son datos generados por máquinas. Es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El análisis de los datos de las máquinas se basa en herramientas altamente escalables debido a su gran volumen y velocidad. También tenemos lo que son datos gráficos. En la teoría de grafos, un gráfico es una estructura matemática para modelar las relaciones entre los objetos. Los datos de los gráficos o de las redes son, en resumen, datos que se encuentran en la relación de los objetos. Las estructuras de los grafos utilizan nodos, bordes y propiedades para representar, almacenar los datos de los gráficos. Y por último, tenemos lo que es audio, imagen y video. Son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Tareas que son triviales para nosotros los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, resulta ser desafiante para las computadoras. Ya que vimos esto, a continuación veremos las principales etapas de la ciencia de datos. Son 6 etapas. Consiste en recopilación de datos, preparación de datos, la introducción, su procesamiento, su interpretación y, por último, el almacenamiento. En el primero, el procesamiento y análisis de datos, parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Posteriormente, tenemos la preparación de datos, que en este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetida e incompleta. Posteriormente, tenemos la introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos en un lenguaje que sea entendible. Aquí es donde comienza a tomar forma como información útil que podrá visualizarse más adelante. Tenemos lo que es el procesamiento y limpieza de datos. En esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning.
A continuación, tenemos lo que es la interpretación de datos. En este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas, de una forma totalmente entendible para los miembros que la requieran. Y ya después, la última fase de este proceso es el almacenamiento de datos, que consiste en almacenar toda la información útil resultante del procedimiento y análisis de datos. Existen varios aspectos respecto a la información. Estos aspectos son éticos. Y tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas optó el 14 de diciembre de 1990 la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales que habían escrito en 1989. Esto es muy importante debido a que nos da ciertos principios, en este caso son 6. El principio de licitud y lealtad, principio de exactitud, principio de finalidad, principio de acceso de las personas interesadas y principios de no discriminación y el principio de seguridad. Muchas gracias por su atención y a continuación les mostraré las referencias utilizadas en la creación de esta presentación.